Olá, meus queridos amigos, hermanos, buenas noches. Qué gusto saludarles una vez más. Estamos reunidos en la casa de Dios. Poderíamos estar en cualquier parte, pero elegimos estar en la presencia del Señor. Jesús, a Él le encanta estar aquí, donde sus hijos, sus amados hijos se reúnen para alabar su nombre. Donde hay un, dos o más, ahí yo estaré. ¿Tú crees que Jesús está aquí? Amén. Amén. Él está aquí, queridos. Y Él nos va a hablar ahora a través de su palabra. Ayer yo hice una invitación especial. No sé si ustedes recuerdan. Yo adelanté el tema de esta noche porque yo creo ser un tema muy importante. Yo creo ser un tema que no fue simplesmente un tema que un día me ocurrió, yo tengo que predicar, sentei en mi oficina, ahora voy a preparar un tema para explicar a la iglesia. No, la predicación de esta noche es fruto de mi vida, es fruto de los momentos más difíciles que pasé en mi vida. Si tú no estabas ayer yo les invité a que traiga personas que quizá sienten mucho dolor, quizá no entienden por qué Dios permite que algunas cosas pasen. ¿Por qué Dios es un Dios poderoso? Si Dios nos ama, ¿por qué Él permite el sufrimiento en mi vida? Hemos perdido, amigos, los últimos años en la pandemia, gente muy querida, familiares, padres, hermanos, hijos, esposo, esposa. ¿Dónde está Dios? Quizá te has preguntado, has escuchado mucha gente que no tiene fe preguntar, ¿dónde está Dios? Bueno, el enemigo intenta decir, no hay Dios. Pero si tú crees en Dios, él intenta decir, pero Dios no es poderoso, Dios no puede hacer nada por ti. Pero si tú crees que Dios puede hacer sí algo por ti, Satanás va a decir, pero Él no te ama. De alguna manera, queridos, el enemigo quiere que tú te alejes del plan que Él preparó para ti, personalmente para ti. Yo cuando tenía 15 años de edad, tenía una vida muy tranquila y voy a cortar un poquito la historia, pero lo que pasó es que yo tuve una experiencia muy fuerte, muy difícil en mi vida, porque yo estábamos de vacaciones con familia en una finca que mi papá hasta hoy tiene, y yo tenía 15 para 16 años, una hermanita de 10, y ahí estaba con mi mamá. Mi papá viajó, fue a otra ciudad donde él trabajaba, como unos 150 kilómetros, y yo me quedaba durante la semana con mi mamá, mi tía, mi hermana, quedábamos ahí en la finca, no la finca, una quinta sería, y al fin de semana mi papá llegaba. Yo me recuerdo que mi papá me dijo, mira, Max, te encargo a ti cuidar de las mujeres, tú eres el hombre, ¿no es cierto? Y yo tenía que cuidar de mi mamá, mi tía, imagínate, 15 años. Y lo que pasó es que la quinta quedaba cerca de la casa de mi abuela por parte de padre, y mi abuela tuvo muchos hijos, ¿no? Mi abuela tuvo 17 hijos, 17, ¿no bien para ti o no? Pero mi abuelo tuvo 21, casó 4 hijos, se enviudó, casó con mi abuelita, 17. Yo quería ahí llegar al récord, pero mi esposo no quiso. No sé por qué, ¿no? Y imaginen, queridos, que la casa de mi abuela siempre fue muy interesante, muchos primos. Y yo le dije, mamá, yo quiero ir ahí a la casa de mi abuelita, no quiero quedarme aquí. No, tú no puedes ir, porque tú tienes que cuidar a nosotros. Y yo me enojé, y lo que pasa es que mi papá tenía un Jeep, es un Willys, y el camino de la quinta era muy malo, solamente autos muy para 4x4,
poderiam passar aí. E eu me fui, agarrei o jeep que eu manejava com 15 anos, saí e me fui, desobedeci a minha mamãe. Las deixei aí. E quedei com meus primos, e havia umas chicas que queriam virar, bueno, tranquilo. Deveria ser um dia, o dia 15 de enero de 1992. Eu nunca me vou olvidar deste dia. Por quê? Porque quando foi às 5 da manhã, eu escutei alguém golpeando a porta. 5 da manhã da casa de meu abuelito. Era o empregado da quinta. E o empregado disse: oye Max, tu tienes que buscar tu mamã, porque tu mamã está com um problema de saúde. Tu mamã passou algo com ele. E eu me despertei preocupado e pensei: o que passou com ela? Eu não sei, mas ela se desmaiou aí. E eu agarrei o auto, tive que passar na gasolineira, poner o auto, era como mais ou menos uns 40 minutos, a ruta muito mala, o caminho aí muito malo. E quando eu cheguei aí, estava minha tia, minha hermanita, estavam preocupadas, chorando, e eu puse minha mamã no jeep, no auto, e me fui ao hospital. Minha mamãe estava desmaiada. E queridos, para minha tristeza, quando cheguei ali ao hospital, no hospital de uma cidade muito chica, e o médico perguntou: por quanto tempo ele está assim? Eu disse: bueno, mais ou menos umas 2 horas e meia. E o médico disse: mira, tu que eres? Hijo? Sim, eu sou hijo. E o médico disse: eu não posso fazer nada mais. Sua mamã ha falecido. E, bueno, irmãos, eu não sei se tu já passaste por essa experiência. Ojalá não. Pero é como se a terra se abre, não? E tu te caes assim. Tu não pode crer. A vida se mueve de um lado para o outro. E eu me hice muitas perguntas. Eu pensei: pero por quê? Por quê? Minha mamãe era professora de religião, uma mulher. Bueno, uno sempre vai elogiar a mamãe, mas realmente é uma pessoa muito boa. 38 anos. E tuvo um infarto fulminante de toda maneira. E eu me perguntei: Senhor, por que permitisse que isso passasse? Por quê? Por quê? E são muitos os porquês. E sabe que me enojava com Deus? Porque, Senhor, se tu me queres, Senhor, eu sempre fui creyente, eu sou um bom muchacho, sempre obediente a meus padres. E isso me doliu muito, porque eu me senti responsável, porque eu não estava aí. Eu não estava aí. E, queridos, minha caminhada hasta entender o propósito de Deus em meio do dolor não foi corta, foi larga. Pero Deus me mostrou algumas coisas. Deus me respondeu algumas coisas. E eu hoje quero compartilhar contigo. Quando ou como ter fé quando as coisas acontecem e que não tem sentido. Como quando a coisa sai de sua mão. O que fazer? Como ter fé? Como manter-se firme, creyendo que um Deus está no céu e te ama. Nós cantamos, não sei se você diste conta na letra da música tema, queridos. Incondicional amor de Deus. Uma das coisas mais importantes que há na vida cristiana é entender o amor de Deus. Se tu entendes o amor de Deus, amigo, estás bem. Tienes que entender. Pero Satanás, o inimigo, hace de todo para que tu lo comprendas mal. Para que tu pienses que Deus é um Deus malo, é um Deus tirano, é um Deus que finge que não está nem aí contigo. Os antigos, há religiões que dizem que os deuses cuidam das coisas grandes, os homens das coisas pequenas, pero o Deus do céu, Jesucristo, venceu e Ele nos cuida, Ele nos ama e seu amor é incondicional. Eu quero hoje compartilhar, amigos. Podríamos dizer que eu lhe quero entregar 3 remédios, 3 pastilhas, para que tu tomes quando sua fé se debilite, quando sua fé caiga, quando tu não estejas entendendo, quando tua oração não passa del tejado. Isso lhe quero apresentar através da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia,
Juan 3:16. No necesito ni hablar, abrir, ¿no? Tú conoces el texto, ¿sí o no? Sí. Juan 3:16. Pero antes levante su Biblia. ¿Cuántos ya han memorizado ahí nuestro voto? ¿Dónde está su Biblia? A ver. Ahí hay gente que no está con Biblia. Está en la guerra sin espada, está muerto, ¿no? ¿Dónde está la Biblia? Entonces, agarra la Biblia que tú decís ahí. ¿Dónde está su Biblia? A ver, hermano, ¿dónde está Uriel? Ah, ahora sí. Estamos bien. Fuerte, ¿eh? ¿Ya cenaron o no? ¿Desayunaron? ¿Almorzaron? Sí. Está bien, vamos a ver entonces. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer las cosas que ella dice que puedo. Voy a estudiar a mi Biblia. Mi mente está alerta. Mi corazón receptivo. Hoy seré transformado. Hoy recibiré ahora. ¿No entendieron eso? Yo recibiré ahora la eterna, la poderosa, la indestructible palabra de Dios. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tenemos paz. En tu palabra podemos comprender tu amor. En tu palabra sabemos, Señor, que tú nos amas y estás aquí en este lugar y nos quiere aliviar de nuestros pesos, aliviar de nuestros temores, aliviarnos, Señor, de toda la culpa que sentimos. Gracias, Padre, porque Jesús venció en la cruz y hoy podemos confiar en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Queridos, el primer remedio es muy sencillo. La primera pastilla, la primera vacuna es muy sencilla. Dios te ama. Pastor, yo sé de eso. ¿Qué novedad tiene eso? Dios te ama más que todo. No hay nada en este mundo que va a hacer Dios dejar de amar. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga. Dios nos ha amado de tal manera. Yo no sé cuál es tu definición de amor. ¿Cuál es tu definición de amor? ¿Qué es amor? Queridos, helado es bueno. ¿Sí o no? ¿Helado es bueno? ¿Es bueno helado? ¿A quién le gusta helado aquí? ¿Es bueno? ¿Helado es bueno o no es bueno? Bueno, helado es bueno. Eu sei que hace frío. Vou cambiar a pregunta. Não, vamos cambiar. Eu ia perguntar se cebollado es bueno, ¿no? Pero helado es bueno, ya. Les hago otra pregunta. ¿Helado hace bien para la salud? ¿Pero helado es bueno? Sí. ¿Pero hace bien para la salud? No. ¿Helado es bueno? No. Queridos, qué cachazo, ¿no? Mira cómo nuestra mente está determinada a decir lo que es bueno. Nosotros definimos lo que es bueno como algo que nos da placer. Pero lo correcto sería, si yo le pregunto, ¿helado es bueno? La primera cosa que nuestra cabeza debería pensar es que es bueno para mi salud. Pero no. Nosotros normalmente pensamos, es bueno para mi paladar, para mi gusto. Nosotros pensamos normalmente que lo que es bueno es que nos da placer. Y muchas veces cuando llega en nuestra vida el dolor, a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque no es bueno. Entonces, si algo malo está pasando en mi vida que me trae dolor, que no me da placer, entonces significa que no es bueno.
Se Deus é todo-poderoso, se Deus não pode fazer todo, e se eu estou sofrendo, é porque Deus não é bueno. Por mais que tu creas, queridos, muitas vezes em nossa cabeça pensamos que Deus não é bueno, ou Deus não nos ama, porque Deus nos permite sofrer. Eu, quando perdi minha mamãe, eu me quedei desesperado, eu não tenho o que. Por quê? Porque é passado. Queridos, os cristianos não têm necessariamente explicação ou explicações. Os cristianos têm esperança. Os cristianos estão mais preocupados em crer que explicar as coisas, porque não entendemos. Eu leí uma vez uma cita de Ellen G. White que dizia que se nós fôramos Deus, pensáramos como Deus, tivéssemos a mente de Deus, permitiríamos as mesmas coisas, que passassem as mesmas coisas a nós outros. Se tu conheceras o presente, passado e futuro, tu permitirias a ti mesmo passar as mesmas coisas, incluso os dolores. Eu me recordo uma vez que minha filha, Júlia, a maior, ela teria uns 2 ou 3 anos e teria que tomar uma vacuna, uma jeringa assim grande. E a ela não lhe gostava para nada o hospital. E eu me recordo que uma vez me tocou agarrar assim, sujetá-la com força, e ela mirava assim, a enfermeira, uma agulha desse tamanho assim. E ela me mirava, papai, e me pegava, e eu tive que agarrar com força. E eu me recordo que ela me mirava assim, os olhos azuis assim, me mirando. E a doutora atrás, a enfermeira, não, e lhe meteu a agulha, e ela chorou. E me mirava a mim, mientras a agulha entrava em seu corpo. E eu me imagino o que estava pensando minha hija. Mi papá no me quiere. Mi papá, ¿por qué me estás haciendo eso? Mi papá, ¿por qué estás permitiendo que este dolor venga? Pero ¿cómo yo puedo explicar a una chica de 3 años que esta vacuna era para su salud? Era para el mejor. ¿Cómo Dios me podría entender que la pérdida de mi mamá havia um sentido, havia um propósito? Queridos, Deus não faz nada que não seja motivado por amor. Se Deus permite que algo passe em sua vida, é porque Ele te ama. Ele não tem outra motivação. E há uma coisa, queridos, muito forte. Nós necessitamos entender que o sofrimento hace parte do amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor todo lo sufre. O amor não sufre. O amor não é um sentimento. Queridos, o amor é um princípio. É o princípio que o caráter de Deus é formado. Mira, se tu estás sofrendo, ou se em algum momento passas em sua vida por um momento em que não sientes Deus, é um momento em que sientes que Deus está lejos, este é o momento, querido, de tua oração, que tua oração seja assim: Senhor, eu não sinto tua presença, Senhor. Eu não sinto nada, eu me estou sentindo abandonado, pero eu sei em tua palavra que tu estás aqui, e que aunque eu ande no vale pela sombra da morte, tu estarás aí comigo. Queridos, a presença de Deus se percebe por la fé, e não por sentimento, porque vai haver muitos momentos em sua vida que não vai se sentir a presença de Deus. Porque sentimento nos engana, engañosos do coração do homem. Deus te ama, não importa o que passe, não importa o que passe. Se te perdes o emprego, se acaba a saúde, qualquer coisa que te passe, Deus tem um propósito. Pero pastor, eu estou sofrendo porque eu me portei mal. Deus não te quita das consequências de tus maletes. Deus não quita. Pero Deus utiliza todas essas coisas para que tu te acerques mais a Ele. La primeira, Deus te ama e nada vai a cambiar. Como eu dije no domingo, pero pastor, se Deus me ama,
¿Y es posible que yo no me salve? Sí, es posible. Incluso su destrucción final, querido hermano, si eso pasa, será un acto de amor de Dios. Incluso la destrucción del impío será un acto de amor. Pero muchas veces, queridos, eso no es suficiente. Juan capítulo 11, aquí encontramos el segundo remedio que yo entendí, porque en nuestra vida muchas veces pasamos por situaciones complejas que tienen relación con el amor de Dios. Juan capítulo 11 cuenta la historia de una familia que era muy amiga de Jesús. Estoy hablando de Lázaro, Marta y María. Jesús, cuando iba a Jerusalén, pasaba en Betania, que quedaba más o menos 3 kilómetros a la entrada de Jerusalén, a la entrada sur de Jerusalén. Y era común Jesús quedarse hospedado, quedarse ahí en la casa de Marta, María y Lázaro. Y Jesús le encantaba pasar tiempo con ellos, le encantaba comer ahí con ellos, le encantaba conversar, charlar con ellos. Pero pasó algo. En el capítulo 11 dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María. El verso 3 dice que las hermanas enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Mira que interesante. Aquí la Biblia no dice, Lázaro está enfermo, no. Las hermanas dijeron: oye, anda a buscar a Jesús. Y dice que no es cualquier persona que está enfermo, no es un tipo cualquiera, es quien, el que amas. Yo veo ahí como una cobranza, ¿no? Yo te recibo en mi casa, yo voy a la iglesia, yo doy mis ofrendas, mis diezmos, y Señor, tú me amas, entonces tú me debes. Juan capítulo 11 muestra lo que pasa con las personas que Jesús ama, cómo Jesús trata muchas veces a las personas que quiere, que ama. Y Marta y María enviaron personas para decir a Jesús, y Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mira, queridos, en la Biblia las palabras no son gratis. Cuando hay una repetición de palabra, el autor quiere mostrar algo. Y ahora se repite que, una vez más, y amaba Jesús a Marta, a María, a su hermana y a Lázaro. Una vez más, el escritor bíblico enfatiza: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Queridos, si la iglesia está en llamas, si se prende fuego aquí y el bombero llega 2 días después, ¿está atrasado o no? ¿Qué va a encontrar aquí? Ceniza, ¿no? No va a encontrar nada. Si una persona tiene un paro cardíaco, yo estoy, el médico no, 2 días que yo llego ahí, la ambulancia va a llegar 2 días, ¿qué pasa? ¿Qué va a encontrar ahí? Nada, ¿no es cierto? Y Jesús se quedó, él sabía que Lázaro estaba enfermo, y dijo: tranquilo, esta enfermedad no es para muerte. Y Jesús se quedó 2 días más. Queridos, nosotros vivimos en el tiempo del instantáneo, ¿no? Hoy las cosas no son necesariamente, no necesitan ser necesariamente buenas, pero tienen que ser rápidas. Tú pides una pizza, si se demora más de 20 minutos, ya te enoja, ¿no es cierto? La internet, cada año que pasa, tiene que renovar su plan, porque ya está lenta la internet. Todo es automático, todo tiene que ser rápido. Nosotros vivimos en una era de velocidad. Y infelizmente queremos que Dios se ajuste a nuestro tiempo. Queremos que el reloj de Dios se adapte a nuestro reloj. No sabemos esperar. No sabemos esperar. Yo me recuerdo que un muchacho se acercó a mí y dijo: pastor, yo estoy de nuevo con esta chica y ya estamos de 2 meses y ¿qué? ¿Y qué? No,
No, aquí ya quiere qué. Calma, tranquilo. Baja ese fuego, te voy a tirar el agua del agua. ¿Qué rapidez es esta? Un muchacho ya quería que, con planes. Oye, quita los pañales primero, ¿no? Hoy vivimos en la era del rápido. Todo tiene que ser rápido. Señor, me ayude. Y Dios parece que tiene que ser un empleado a tu orden para hacer lo que quiere. Si se demora, a mí ya no me vale. Queridos, acá Jesús muestra que Él jamás llega a pasar. Tú estás orando por algo hace cuánto tiempo. ¿Ya desististe? ¿Cuánto tiempo estás orando para que tu esposo aceptes a Jesús? ¿Cuánto tiempo estás orando por esta enfermedad que te trae dolor todos los días? ¿Cuánto tiempo estás orando para que tu hermano se convierta? Queridos, Jesús jamás va a llegar atrasado. Él tiene el momento exacto para hacer las cosas, para responder nuestras oraciones, para actuar en nuestros problemas y nuestras vidas. Y la Biblia dice que cuando Jesús después llegó, acá en el verso 17, llegó pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro. No era solamente 2 días, pero ¿cuántos días? 4 días. Y aquí la Biblia dice que cuando él llega en Betania, se acerca a él Marta. En el verso 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Interesante que después, cuando vamos en el texto allá al frente, miramos que cuando Jesús se encuentra con María, María repite la misma cosa y María le dice: Señor, el verso 32, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, en el funeral, lo único que se hablaba era: el hombre que amaba no estaba. Jesús no está. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? ¿Dónde está Dios cuando el dolor llega a nuestra vida? ¿Dónde está? ¿Dónde están las promesas que Él no te abandonaría? Queridos, Jesús estuvo 4 días lejos. Por alguna razón, Jesús permitió que Lázaro falleciera. ¿Ya paraste para pensar que quizá la muerte de una persona muy querida hace parte del plan de Dios para su vida? ¿Ya paraste para pensar que para Dios, si una persona se va 1 año antes o 20 años después, en el contexto de la eternidad eso no es nada? Queridos, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite es motivado por amor. Dios te quiere desesperadamente salvar. Y yo estoy seguro que yo no estaría aquí si no hubiera pasado eso con mi mamá. Yo estoy seguro que yo jamás sería un pastor. Jamás, jamás. Hoy yo miro todas las cosas porque yo entiendo que Dios me ama y yo quiero hacer su voluntad. Y yo entiendo que incluso el dolor hace parte de un Dios que venció y un Dios que me quiere salvar. Dios nunca se atrasa. Ajuste tu reloj al reloj de Él. No intente lo contrario. Cuando Jesús llega, la Biblia dice: Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? La verdad, queridos, hay 2 propósitos aquí. ¿Por qué Jesús quedó 4 días alejado del túmulo de Lázaro? Cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, los judíos dijeron: no, la muchacha no había muerto, no estaba muerta. Porque había una creencia judía que el cuerpo, el alma y el deseo solamente salía del cuerpo 3 días después de muerto.
Entonces ellos dijeron, no, el alma estaba ahí todavía, el espíritu estaba ahí, ella no estaba muerta. Jesús hizo cuestión, Jesús permitió 4 días para probar que Él venció la muerte, porque Él es la vida, y donde está la vida no puede haber la muerte. Cuando Jesús dijo, Lázaro, salid para afuera. ¿Por qué Jesús dijo Lázaro? Porque si no hubiera dicho, querido, todos los muertos habrían salido, porque donde está la vida, la muerte no va a vencer jamás. Queridos, yo estoy seguro que va a llegar el día que yo voy a abrazar a mi mamá. Yo estoy seguro con eso. Yo sé lo que Dios permitió y sus planes no fallan. No fallan. Quizá es un tiempo que vamos a estar lejos de los que queremos, pero Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Jesús, Dios, nunca llega atrasado. ¿Tú estás esperando algo que no ha pasado todavía? Calma. Hace 2 semanas yo tuve una respuesta, hermanos, que no tienen idea. Después que mi mamá se murió, mi hermana se alejó de la iglesia, se alejó de Dios y bueno, 20, 30 y 31 años orando por mi hermana. Y hace 2 semanas yo la llamé. Y mi hermana no solamente se alejó de Dios, pero combatía, ¿sabe? No tocaba en el tema. Una persona muy buena, pero se decepcionó con Dios. Y a mí me llamó la atención porque la semana pasada ella me dijo, oye Max, en mi casa hay un grupo pequeño. Me insistieron y yo dejé que dentro de mi casa hay un grupo pequeño y hacen oraciones. Hermano, você não tem ideia. 30 anos de oração pedindo que Deus romper este coração. Agora há um grupo pequeno. E ela, pela primeira vez em 31 anos, quando foi terminada a chamada, ela me disse: ore por mim. Irmãos, Deus nos llega atrasado. Deus tem seu tempo. O que nós necessitamos é esperar, aguardar. Deus vai atuar no momento necessário. Esté tranquilo, porque Deus sabe a hora certa. Deus te ama de maneira incondicional. Deus nunca chega atrasado. Agora vem o terceiro remédio. Este remédio está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu não poderia falar de fé sem falar del papá de la fé. Quem é o papá de la fé? ¿Ah? ¿Por quê? ¿Por qué papá Abraham fue el papá de la fe? Porque mira, cuando miramos el capítulo 21 para atrás, Abraham tuvo 2 grandes pruebas. ¿Cuáles fueron? La primera, se vio amenazado, dijo que Sara era su hermana, mintió para se livrar. La segunda vez, Dios le dijo: Abraham, tú serás padre de una gran nación. Pero su esposa no podía tener hijo. ¿Y qué hizo él? Saltó la reja, ¿no? Y fue a tener hijos con la concubina, con la empleada. Los 2 pruebas más grandes del hombre fallaron. ¿Por qué Abraham fue el papá de la fe? Si Génesis terminara en el capítulo 20, Abraham sería un ejemplo de alguien que no deberíamos seguir. Pero de alguna manera Dios le había reservado una prueba final. Dios le regaló un hijo que se llamaba Isaac. La palabra Isaac significa sonrisa, el sonriso o la sonrisa de su vejez. Abraham estaba contento porque cuando miraba a Isaac corriendo para un lado para otro, era la alegría de su vida. Él miraba, porque cuando él miraba a Isaac, él veía la mano de Dios, la providencia de Dios, la promesa de Dios cumplida en su hijo. ¿Ya te pasó algo así? Tú pediste tanto y de repente llegó. Tú oraste tanto por algo y de repente Dios te da y tú conmemoras y tú estás feliz. Pero de repente, ¿qué pasa? Un día, Dios, quizá de madrugada, ahí por la mañana, la Biblia dice que Dios probó a Abraham. Capítulo 22
22 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y este respondió, que moré, en hebreo, aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac. ¿Él era el único hijo o no? Pero para Dios sí. En este momento Dios le mira: tu único hijo. En otras palabras, Él era el hijo de la promesa. Toma tu único hijo Isaac y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, quando la vida parece estar tranquila, não? Quando tu chegas em um momento que pensas: eu já trabalhei, eu tenho minha jubilação, eu lutei por lo que tenho, eu estou agora tranquilo com minha família, com meus netos, com meu dinheiro, e de repente, todo de um dia para outro, todo se vai, todo acaba. E o pior, Deus foi o sujeito de isso. E Abraão, na Bíblia, diz que se levantou muito de manhã, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, después cortó leña para el holocausto, se levantó y, amigos, este verbo aquí me hace llorar. Y fue. Porque si Dios hubiera dicho: oye Max, agarra a tu hija que tú tanto quieres, y ofrécela a mí. La primera cosa que yo haría, yo me sentaría, yo diría: oye Señor, déjame entender. Porque para nosotros, la reflexión viene antes de la acción. El pensamiento griego, que es el pensamiento que nosotros pensamos. ¿Cuántas veces ya algo te digo? Cuando la cabeza no piensa, el cuerpo sufre. Yo siempre aprendí de mi papá: tiene que pensar antes. Oye muchacho, ¿por qué hiciste eso? Tienes que pensar. ¿Cómo te ocurre? Normalmente nosotros tenemos que pensar, que reflexionar antes de hacer algo. Pero la Biblia dice, queridos, que Abraham no intentó entender. Cuando vino la palabra del Señor, la Biblia dice que él simplemente fue. Amigos, acá para mí está uno de los principios. Ese principio es un tesoro, que si tú te guardas en su corazón, le va a ir muy bien. Cuando Dios pide algo, primero viene la acción, después la reflexión. Si tú intentas entender todo lo que te pasa, ¿sabe qué va a hacer? Tú vas a quedar parado, tú vas a quedar estagnado, congelado, tu vida no va a avanzar. La Bíblia diz que Abraão não pensou, Abraão não tentou perguntar: pero Senhor, como assim? Como te ocorre que nascem esses são os cananeus, os impíos que matam seus filhos a los dioses? Como me estás pedindo algo assim? Queridos, quando Deus disse: é o dia sábado, não é domingo, não é domingo. Me perdona, com todo respeito, pero se a Bíblia disse, queridos, que el pez tragou a Jonás, eu não vou tentar buscar um tipo de pez que em sua garganta passe, não, porque para mim a palavra de Deus é autoridade. Queridos, para a ciência a autoridade está na demonstração, para a filosofia a autoridade está na reflexão, pero para a teologia a autoridade está na revelação. E eu filtro a ciência a partir da revelação. Eu filtro a teologia a partir de quê? Da revelação. Para mim, a palavra de Deus não contém a verdade, mas a palavra de Deus é a base. A verdadeira ciência está basada, está filtrada por a palavra. A verdadeira filosofia, o racionamento está filtrado por a palavra. Porque muito antes de haver ciência, muito antes de haver filosofia, já havia a palavra. A palavra revelada de Deus. Por isso, querido, como a palavra disse, nós obedecemos. Abraão não pensou, não racionou, ele simplesmente foi. Ele foi. Quando Deus te pede algo, amigo, irmã,
Tu estás em alguma luta porque Deus te está pedindo algo, pero tu não quer hacerlo. Não tentes entender. Não quedas esperando aí o momento correto. Oye, pastor, me encanta essa igreja, pero mi tempo vai chegar. Não vai chegar. Amanhã a palavra vai ser sobre isso. As pessoas que querem deixando para depois. Amanhã eu vou. Não existe amanhã, queridos. El mañana não existe. En el mañana tu não eres inteligente, en el mañana tu não eres vivo. La única coisa que temos é el presente. La Bíblia diz que Abraão foi. Simplesmente reaccionou, Deus mandou, ele foi. E eu me recuerdo, a Bíblia diz que ele foi, agarrou a lenha, subiu, seu hijo, seus 2 servos, e foi. E passou o primeiro dia, o segundo dia. Eu me imagino Abraão, o que passava na cabeça de Abraão, porque ele estava levando um cuchillo. Ele sabia o que significava sacrificar. Incluso ele havia ensinado a Isaac a hacer sacrifícios também a Deus. E de repente chega um momento que ele deixa os 2 siervos para os grandes actos de Deus. Não há muitas vezes que haver testigos. E agora começam a subir rumo ao lugar que Deus havia dito, ao lugar que Deus havia mostrado para ele. O verso 7 diz assim. Vamos até o verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Después dijo Isaac a Abraão su padre: Padre mío. Ele respondeu: Aqui estou, hijo mío. Mira o carinho que havia entre eles. Isaac le dijo: Mira que está dizendo a palavra. Tenemos, papá, el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo tú explicas algo que tú no entiendes? ¿Cómo vas a explicar? Ele estava huyendo de tentar entender. E agora vem quê? Agora vem a pergunta. Queridos, as pessoas mais felizes são as pessoas que obedecem, não as pessoas que questionam. Hoje se habla muito de pensamento crítico. Uma pessoa inteligente tem que criticar todas as coisas. Tonteria, me perdona. Os que vivem com a palavra, escutam o que Deus disse. O que define quem eu sou não é o que alguém disse que eu sou. Não é o que minha esposa pensa de mim, o que minha hija pensa de mim, o que os que trabalham comigo pensam de mim. O que me define, é o que me define, queridos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu sou um hijo amado. Essa é minha definição. Nadie me vai quitar isso. Eu sei quem sou, queridos. E tu também eres um hijo amado de Deus. E agora vem a pergunta: Papá, já não há cordeiros? Porque era comum que quando eles viajavam, às vezes não levavam o cordeiro, pero comprava de alguma finquita que havia aí. Pero agora estavam subindo na montanha. Onde está o cordeiro? Que respondes tu quando não entendes e tens que perder fé? Que respostas dá quando tu realmente não tens as respostas? A Bíblia diz, queridos, Abraão respondeu. Eu me imagino que ele deve haver parado um pouquinho para pensar, uns 30 segundos, subindo, el cerro, respirando. Que duro, não? Esse seria o momento para dizer que ele era o cordeiro? Não era o momento, todavia não havia chegado a hora. Pero, queridos, Abraão tuvo uma ocorrência genial que vino do Espírito Santo. E Abraão le dijo, que le dijo a Abraão: Deus proverá el cordeiro para el holocausto, hijo mío. Jeová Jireh Isaac. Daí vem a palavra Jeová, Jireh. Deus proverá. Queridos, minha única preocupação neste mundo é estar onde Deus quer que eu esteja. Se eu estou onde Deus quer que eu estou e a coisa te sale mal, eu miro ao céu e digo: Senhor, cuida de
mí, porque yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero Jehová Jireh, porque yo estoy donde tú me pediste que estuviera. Queridos, la cosa más terrible es una persona no estar donde Dios quiere que tú estés. Si tú estás en el camino del Señor, no te preocupes si te vas mal. Mira al cielo y dice: Señor, tú me pusiste aquí, ahora cuida de mí. Jehová Jireh. Yo no tengo explicación, Isaac, pero yo sé que el Señor va a proveer. Yo sé que el Señor va a cuidar de mí. Una vez un muchacho dijo: pastor, yo voy a trabajar el sábado, porque yo tengo que dar comida para mis hijos. Y mi jefe dijo que me va a botar, me va a finiquitar si yo no trabajo el sábado. Y una semana de oración como esa. Y yo le dije: ya, ¿me estás informando o qué? Yo no te puedo dar permiso de trabajar el sábado, está en la Biblia. El Señor dijo: guarda el sábado. Y tú no, simplemente guarda el sábado, y el Señor va a cuidar de ti. No, pastor, pero amigo, voy a orar por ti. Oramos y él se fue. Fíjense qué pasó. Este muchacho, en el día siguiente, fue a trabajar. Y ese era el viernes de noche. Fue trabajando el sábado de la mañana. Y estaba en el paradero del bus. Y hay una pelea. Yo voy, y miraba a su hijita de 3 años que ya no tenía nada para comer. Señor. Y pasó el primer bus. Y él después me contaba que sus piernas no le dieron la fuerza. No pudo subir el bus. Y pasó el segundo bus. Y llegó, puso el pie en la primera escalera del bus y salió. Y ahí se sentó y empezó a llorar, gritando con Dios, peleando con Dios. Y cuando sacó las lágrimas, miró, él trabajaba con informática, y miró así un papelito, un cartelito en el paradero del bus. Se necesitan, y ahí decía: personas que sepan trabajar con ese. Parece que estaban pidiendo, só faltaba su nombre ahí. Y él se limpió, agarró el celular y llamó a la persona. ¿Y sabe dónde era la oficina? Enfrente del paradero del bus. Oye, ven aquí. Y queridos, el muchacho me contó eso el sábado a la tarde, llorando, y me dijo: pastor, yo voy a trabajar en casa, yo voy a hacer mi horario, pastor, y voy a ganar más que yo ganaba en aquel trabajo. Cuando tú te pones en el lugar de la bendición, no tienes que preocuparte, simplesmente Jehová Jireh. Jehová Jireh. El Señor va a proveer, no necesitas tener explicación, tenga esperanza, que el Señor cuida de sus hijos. Aunque tu mamá y tu papá te abandonen, el Señor jamás, dice la palabra. Y ahora Abraham le dice a Isaac: el Señor va a proveer. Y él era obediente. Y ahí llegó al lugar donde debería. Y en este momento, ahí sí, Abraham tuvo que decirse: oye, mi hijo. Y le contó que iba a pasar. Yo te voy a ofrecer a nuestro Dios. Yo no sé por qué. No me preguntes, Isaac, por qué. La Biblia no dice cómo fue el diálogo. No dice. Pero yo me imagino que no hubo muchas palabras. Isaac era más fuerte, era joven, podría haber, pero no. Se sometió a la voluntad de Dios. Porque él sabía que su papá tenía un Dios poderoso, un Dios que sabe de todas las cosas. Y la Biblia dice, queridos, que el verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Yo me imagino que Isaac fue a buscar las piedras, compuso la leña, ató, amarró a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta aquí, queridos, hasta aquí ninguna pregunta, hasta aquí ninguna respuesta del cielo. ¿Ya oraste alguna vez y sentiste que tu oración no sube? Parece que tú estás conversando con su propia cabeza. Abraham no quería buscar respuestas, porque así debemos seguir cuando Dios dice: primero viene la acción, después
la reflexión. Y aquí, queridos, para mí vienen los textos más lindos. Y extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo no sé cuánto tiempo lleva para salir una orden del cerebro hasta la mano. Yo no sé. Yo no soy cientista, no sé. Pero yo sé que es rápido, ¿no? Pero yo me imagino, queridos, cuando el cerebro de Abraham dio el orden para la mano, mete el cuchillo en el corazón o en el cuello de su hijo. Y cuando llegó la información, la autorización del cerebro para la mano, en el momento que él levanta, yo me imagino que ele não iba a mirar, que ele cierra el ojo, y cuando ele va, cuando ele va a meter de repente lo que dice aquí la palabra en el verso 10, entonces 11, entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. En el inicio del texto, Dios llamó a Abraham, ¿qué dice Abraham? Aquí estoy. Y ahora que dice Abraham, aquí estoy. En otras palabras, queridos, tú simplemente necesitas estar donde Dios quiere que esté. Tú estás en el lugar que Dios quiere. Tú estás en el trabajo que Dios quiere. Tú estás realmente haciendo la voluntad de Dios. Tú estás en la iglesia que Dios quiere que estés. Queridos, en este momento, Dios dice, no extienda tu mano sobre el muchacho ni lo haga nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Y este lugar se llamó Jehová Jireh. Yerai, Jehová Jireh Shalom. El Señor proveerá la paz. Es interesante, queridos, que los estudiosos dicen que este lugar, que este cerro, fue el mismo cerro que Jesucristo fue muerto en la cruz. Dios no dejó a Abraham a matar a su hijo, porque él un día iba a entregar este sí a su hijo. Y es interesante que la palabra Yerai Shalom, Jerusalén, de ahí vino la palabra Jerusalén. El Señor proveerá la paz. El Señor proveerá todo lo que tú necesitas. Si tú le puedes decir hoy, Señor, heme aquí estoy, Señor, cuida de mí. Aquí estoy en su mano, Señor. No tengo plata, no tengo oro, pero una cosa yo tengo, una fe muy fuerte. Queridos, vai llegar un momento que las personas pueden sacar todo lo que tú tengas. El hombre puede sacar tu esperanza, el hombre puede sacar tu salud, tu confianza, pero hay una cosa que nadie te puede quitar, es su fe. Su fe que Jehová Jireh, que Dios va a providenciar todo. El Señor te ama de manera incondicional. Él no está atrasado. Él va a llegar. Y si el orden viene del cielo, simplesmente obedezcas. Esté donde Dios quiere que estés. Yo entendí, queridos, después de mucho, que existe el deseo y la voluntad de Dios. Y hay una diferencia entre esas dos cosas. El deseo de Dios es que tú seas feliz. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. A Dios no le gusta verte llorar. El deseo de Dios es que trae felicidad. Pero también hay la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tu salvación. Y muchas veces Dios abre mano del deseo de te ver sonreír, del deseo de te ver contento,
para que su voluntad se haga. Todo lo que Dios hace es para salvar. Y Él te va a salvar, porque tú le vas a aceptar, porque tú vas a entregar su vida en la mano de Él. Porque Jehová giré la salvación para su vida. Su papá se fue antes que naciera, su mamá, su hijo, su esposo, su esposa. Yo no sé, pero una cosa yo te puedo decir: ahora te toca a ti estar preparado, tener confianza de que todo pasó y que para todo eso hubo un propósito, porque Dios te ama, porque Dios tiene el momento exacto para llegar a su vida, y Dios quiere que tú estés en el lugar correcto, en el lugar de la bendición. Que el Señor te bendiga, que el Señor en esta noche pueda sanar tu corazón, que el Señor pueda limpiar tus lágrimas y llenarte de esperanza, de que un día en las nubes del cielo el Señor va a volver y nos va a entregar a aquellos que se fueron antes de nosotros. Yo sueño un día que yo voy a abrazar a mi mamá. Yo sueño, yo le quiero presentar a mi esposa, yo le quiero presentar a mis hijas. Yo no sé cómo va a ser. Yo tengo muchas preguntas, ¿no? Hasta porque mi mamá va a ser más joven que yo en el cielo. No sé cómo va a ser eso. Pero una cosa yo estoy seguro, queridos. Yo sueño con este día. ¿Tú sueñas también con este día? Cierra tus ojos. Vamos a ver. Señor, no es fácil vivir en este mundo, Señor. Este mundo de pecado, este mundo de sufrimiento, este mundo de dolor, de separación, este mundo, Señor, donde no tenemos ninguna seguridad. La violencia, Padre, la política, la economía, no sabemos, Señor. Pensamos tener mucho, pero de repente no tenemos nada. Por eso, Señor, queremos en esta noche decirte que estamos aquí, Señor. Decirte que queremos estar en el lugar de la bendición. Queremos estar dependiendo solamente de ti, Señor. Si hay alguien aquí en esta noche que aún sufre por la pérdida de un hermano, de un amigo, de una persona querida, Señor, yo quiero pedir el consuelo de tu Santo Espíritu. Que en esta noche, Señor, ellos puedan entender un gran propósito por detrás de todas estas cosas. Por favor, Señor, denos tu bendición, que podamos realmente tener paz, y que como Abraham, Señor, aunque no entendamos las cosas que están pasando por nosotros, que nuestra fe permanezca fuerte en el Señor. Bendice, Padre, a todos nosotros, principalmente, Padre, aquellos que todavía no se entregaron a ti, que puedan en esta noche, Señor, tomar su decisión en su corazón, para que muy pronto estén también buscando estar listos para tu pronta venida. Bendice, Señor, en esta noche a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.